Bueno, vamos a resolver el ejercicio 3 de la parte de parciales de reactivo limitante. Dice, se introducen 13,5 gramos de aluminio en 83,3 gramos de ácido sulfúrico. En la reacción se obtienen sulfato de aluminio e hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Yo acá ya lo puse con la fórmula, pero van a ver que está redactado. Tenemos que escribir la reacción balanceada, calcular la cantidad de ácido sin reaccionar, el volumen de gas a una atmósfera de 273 Kelvin y si el rendimiento es del 89%, qué cantidad de sal se obtendría. Entonces, como todos los ejercicios de estequiometría, lo primero que tenemos que hacer es la ecuación balanceada. Para esto vamos a plantear, dice que el aluminio reacciona con el ácido sulfúrico para dar sulfato de aluminio e hidrógeno gaseoso, ¿sí? Una sal e hidrógeno gaseoso. Entonces, ¿cómo balanceamos? Primero, lo podemos hacer, como vemos acá, tenemos cambio de estado de oxidación. Podríamos hacerlo por ese método, porque el aluminio de estado de oxidación 0 pasa a estado de oxidación más 3, y el hidrógeno del ácido sulfúrico de estado de oxidación más 1 pasaría a estado de oxidación 0. Pero lo vamos a hacer también por tanteo, que se puede hacer porque es bastante sencillo. Entonces empiezo con el elemento metálico, tengo 2 aluminios del lado de los productos, le agrego un 2 al aluminio que está al lado de los reactivos y después balanceo el elemento no metálico distinto a oxígeno e hidrógeno, que es el azufre. ¿Cuántos azufres tengo del lado de los productos? 3 azufres. Entonces le voy a agregar un 3 adelante. El 3, acuérdense que afecta a todo el anión sulfato. Entonces, vamos a calcular, a ver cómo podemos terminar de balancearla. Los aluminios ya están, ahora tengo 3 por 4, 12 oxígenos de este lado, también los tengo del otro lado, así que los oxígenos ya están. Y tengo 3 por 2, 6 hidrógenos de este lado, por lo tanto tendría que agregarle un 3 para balancear correctamente la ecuación. Muy bien, ahora me pide que, en el segundo ítem, que calcule la cantidad de ácido que queda sin reaccionar. Acá ya me está diciendo que si queda ácido sin reaccionar, el reactivo limitante es el aluminio. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Pasar los gramos, los 13,5 gramos y los 83,3 gramos, lo podemos pasar a mol y después calcular o directamente trabajar con la masa. En mi caso particular voy a trabajar con los moles. Entonces, primero voy a calcular la cantidad de moles de aluminio, que son el reactivo limitante. ¿Se acuerdan que para calcular los moles hacemos la masa sobre la masa molecular? En este caso sería masa atómica. Dijimos que tenemos 13,5 gramos del metal sobre 27 gramos mol, que es lo que pesa el aluminio. Gramo se va con gramo, mol pasa para arriba y esto nos da un total de 0,5 moles, que son nuestro reactivo limitante. ¿Cuántos son los moles de ácido sulfúrico con los que participa la reacción? Dice que son 83,3 lo que estamos poniendo en exceso. Nuevamente hacemos la masa sobre la masa molecular del ácido sulfúrico, que es 98 gramos mol. Esto nos da un total de 0,85 moles. Y ya sabemos que este es el reactivo que está en exceso, porque nos lo dice. Ahora bien, podríamos calcularlo. En el caso de que no nos diga quién es el reactivo limitante, es lo primero que tendríamos que hacer. Entonces, nos dice, primero tengo que ver qué cantidad de ácido sulfúrico fue la que reaccionó con los 0,5 moles del aluminio, que es el reactivo limitante, para poder decir cuánto es lo que sobra, que es lo que nos está preguntando. Bien, entonces, para poder hacer eso, vamos a calcular la cantidad de moles de ácido sulfúrico que reaccionan. ¿Sí? Entonces, tenemos dos maneras de hacerlo. Una es directamente calcular tenemos que hacer los moles de aluminio que reaccionan por la estequiometría de la reacción, 3 moles del ácido
sobre la cantidad de moles de la estequiometría de el aluminio. Esto nos va a dar, si reemplazamos los moles de aluminio por 0,5, que es lo que calculamos anteriormente, esto nos va a dar un total de 0,75 moles de ácido sulfúrico que reaccionan. ¿Sí? También lo podríamos haber hecho por regla de 3 y vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí? De esta manera estamos calculando cuántos moles de ácido sulfúrico realmente reaccionan. ¿Cómo haríamos la regla de 3 con la estequiometría de la reacción? Y llegaríamos a lo mismo. Tenemos 2 moles de aluminio, reaccionan con 3 moles de ácido sulfúrico. Si tenemos 0,5 moles de aluminio, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico son los que están implicados? Y llegaríamos al mismo resultado. Ahora bien, tenemos que calcular la cantidad de moles de ácido sulfúrico que están en exceso. Para eso, ¿qué hacemos? Los moles iniciales menos los moles que reaccionan. ¿Qué serían? Los moles iniciales dijimos que son 0,85 moles menos los 0,75 moles que reaccionaron. Esto nos da un total de 0,1 mol de ácido sulfúrico que están sobrando, están en exceso. Ahora, practiquemos cómo pasamos. Dice cantidad. Generalmente cuando dice cantidad y no especifica, se está refiriendo a que calculemos en masa. Entonces, ahora bien, para calcular la masa de ácido sulfúrico que reaccionó, ¿cómo hacemos? Si dijimos que moles es igual a gramos sobre masa molecular, entonces masa es igual a moles por masa molecular, que en este caso serían 0,1 moles por 98 gramos mol, que es lo que pesa el ácido sulfúrico. Esto nos da un total de 9,8 gramos. Mol se va con mol, nos queda 9,8 gramos, primera respuesta. La vamos a resaltar. Bien, en el segundo paso, en la tercera consigna, nos pedía que calculemos el volumen de gas a una atmósfera y 273 K. Acá el concepto que nos tiene que venir a la mente es el concepto de volumen molar, que repasando sabemos que el volumen molar a una atmósfera y 273 Kelvin para los gases es igual a 22,4 litros por mol. Entonces, para calcular cuál es, a partir de la estequiometría de la reacción, el volumen de gas que obtendríamos, el gas sería el hidrógeno gaseoso, tenemos que primero ver qué cantidad de moles de hidrógeno gaseoso son los que se formaron a partir de esta reacción. Dijimos, ¿cómo lo calculamos? Siempre con el reactivo limitante, ¿sí? El reactivo limitante dijimos que es el aluminio. La estequiometría de la reacción entre el aluminio y el hidrógeno es la misma, es 2:3, al igual que lo era con el ácido sulfúrico, 2:3. Entonces, para calcular los moles de hidrógeno que se forman, vamos a poner la cantidad de moles de aluminio que están participando de la reacción, que dijimos que son 0,5 moles, por la estequiometría de la reacción, 3 moles de hidrógeno, sobre 2 moles de aluminio que participan, ¿sí? Por estequiometría. Esto nos da un total de 0,75 moles. ¿Sí? Si se ven, es la misma. ¿Por qué les decía? La misma relación, entonces podríamos haber dicho es la misma cantidad de moles que la que calculamos hoy, que eran los que reaccionaban del ácido. Bien. ¿Cómo calculamos entonces el volumen de hidrógeno que se va a formar en estas condiciones? Vamos a multiplicar el volumen molar por los moles de hidrógeno. Entonces, esto nos va a dar que 22,4 litros por mol por 0,75 moles. La respuesta es 16,8 litros. Muy bien. Por último nos pregunta,
el rendimiento. Si el rendimiento es del 89%, ¿cuánta sal se forma? Entonces, primero tendríamos que ver, con la estequiometría de la reacción siempre, y la cantidad de reactivo limitante que estamos contando, qué cantidad de sal se formaría en condiciones del 100% del rendimiento. Entonces, otra vez con la estequiometría de la reacción sacamos qué cantidad de moles de sal se están formando. Tenemos para calcular los moles de sal, son los moles de reactivo limitante por un mol del sulfato de aluminio, dividido los 2 moles de aluminio por la estequiometría de la reacción. Esto nos va a dar, si reemplazamos esto por 0,5 moles, que son nuestro reactivo limitante, esto nos va a dar un total de 0,25 moles. Pero ¿qué pasa? Esto, 0,25 moles, es si ocurriría el 100% del rendimiento. Como nos dice que la reacción ocurre al 89%, entonces ¿qué hacemos ahora? Decimos que para calcular los moles de sal al 89% del rendimiento, vamos a hacer los 0,25 moles por el rendimiento dividido 100. Y esto nos va a dar un total de 0,2225 moles. Fíjense que es menor que, o sea, este sería el 89% de 0,25. Es lo mismo, sacar esta forma o sacar el 0,89% de esto es exactamente lo mismo. Recuerden que para calcular el rendimiento siempre es sobre los productos, ¿sí? Siempre cuánto se obtendría y en función de eso sacar cuánto en realidad se obtuvo por tener menor rendimiento. Ahora sí pasamos a masa de sal, que es lo que nos está preguntando. Entonces vamos a hacer los 0,225 moles por la masa molecular de la sal, que es 342 gramos mol. Esa la calculan como ya aprendimos. Mol se va con mol y nos queda que los gramos de sal obtenidos son 76,1 aproximadamente gramos de sal. Tercera respuesta.